Ok. O sea, como va para la posteridad, peínense, produzcanse y todas esas cosas por las dudas. Este, para que Yo, sepan, para ahora o para otras veces, hay una... a mí menos mal no me anda la cámara que estoy toda crota. Está bien, Julieta, está bien. No hay problema. Ya digo, con que haya algunas caras que pueda ver, está bueno. Bueno, perdón. Estamos, primero para que quede grabado, estamos en primero A de filosofía. Este, hoy es 27 de marzo. Esto después va a estar en, en YouTube. Después les digo cómo. Sofía, ¿querías decir algo? Que levantaste la mano. ¿No? Buenas, Sí. no, solo quería saludar y dar el presente. No, esperen, esperen. Ya va, ya Cerrá va. de la... Ya va. Este, Cecilia, por las dudas tenés abierto el micrófono. O sea, no hay problema en que lo abran, pero digo porque después se escuchan. eh, Todo el barullo detrás. sí. Sofía, tenés la mano levantada todavía. Bueno, les decía hoy, jueves 27 de marzo, estamos en filosofía primero A, esto para que quede grabado primero en realidad. Y les cuento para que sepan, para otras veces, para como recurso. eh, Así que, bueno, hay un programa que se llama OBS Studio. Ustedes a ese programa OBS Studio, cuando lo abren, hay un botoncito que cuando vean la filmación lo van a ver grabado. Un botoncito que dice iniciar grabación. Ustedes le hacen clic a iniciar grabación y graba todo lo que hay en pantalla. Todo lo que hay en pantalla todo el tiempo. Al final, que es lo que sí van a ver, dice el botoncito, dice detener grabación. Terminan de grabar, se lo guarda en una carpeta y lo único que tienen que hacer es tener su canal de YouTube. Y en el canal de YouTube dice subir video, ustedes lo suben y les va diciendo, el mismo canal les va indicando qué tipo de publicación es, si es para niños o no, si es para adultos, eh, si es copia o no, y les va preguntando sobre todo qué van a hacer, si va a ser público o si va a ser solo para los que tengan el enlace. Y una vez que está ahí subido, YouTube lo publica y ya está. O sea que son dos pasos, es uno de los aprendizajes que tuve en la pandemia. Así que todo lo que hagamos y digamos aquí, después va a salir en YouTube, así que lo van a poder ver. El canal mío es con mi nombre y apellido, Sergio Kipperstein, así que lo van a poder ver, pero cuando tenga el aula terminada del instituto, que el encargado de medios eh, audiovisuales, técnicos y pedagógicos, que es Juan, pueda hacerlo, va a terminar. Lo que pasa es que estaba enfermo y tiene que habilitar 300 aulas. Así que habilitar 300 aulas y 300 y pico de todo el instituto lleva mucho tiempo. En cuanto lo tenga y esté el aula de ustedes, todos los materiales que veamos hoy, todo el proyecto, el programa y todo lo que salga en estos días lo van a tener en el aula del campus, así que no va a haber ningún problema para que accedan a todo eso después, incluido el enlace para el video de hoy. ¿Sí? Así que si no llegan a notar algo, no hay problema, igual pueden parar cuando quieran. Falta gente porque hay 45 presentes, voy a esperar un rato, pero 45 presentes y el otro día eran 80 y pico, así que un poquito falta. Eh,
Miren, la clase de hoy es instrumental. Leandro, dime. Hola, profe, era para avisar que recién me conecto, nada más. No, está Tenga buenas bien. tardes. Es lo mismo que les decía, creo que se los dije. Recién me conecto. Sí, está bien, está bien. Pero les digo que lo tomen como criterio, que cuando entren al aula también no entren saludando ni nada, porque se corta la clase en cada momento por quien esté hablando. Después yo quedo como un mal educado si no les contesto y Entiendo, disculpe. mal educado no, mal aprendido, siempre digo mal aprendido. Mi mamá me enseñó todo lo que hay que saber, mi papá también. Bien, este, cosas para romper el hielo. La idea es, sí, Lucía, Hola, profe. Escúchame, hay chicos que dicen que no se pueden conectar. no tengo ningún pedido de nadie, o sea que o vuelvan a pedir Ahí les porque digo. no tengo ningún pedido de nadie pendiente pidiendo entrar. Bueno, Entonces cuando me aparecen yo les voy dando entrada a todos, ¿sí? Profe, Voy a dar 10 minutos para que hagan todas las preguntas que quieran hacer, así después empiezo con la clase. Sheila, iba a decir instrumental, quería anotarlo. sí, ahora voy a decir, yo ya llego, digo, ya llego porque hay varias preguntas, entonces, si quieren preguntar, pregunten lo que quieran. ¿Qué ponemos de título? Clase Ahí de... profe, le puedo consultar por una pregunta. Bien, Vamos a estar 2 horas conectados porque si no me tengo que buscar para enchufar el celular. Porque yo estoy del celu. mirá, hoy a la tarde, las 2 clases de la tarde estuvimos las 2 horas. Bueno, dale. Entonces me voy a poner el cargador cerca. Un prolongador y enchufalo. Sí, en la larga. ¿Otra pregunta? ¿Hay que copiar algo? Digo, ahora empieza la clase y les digo de qué se trata cuando empiece. Y como les digo, si quieren, como siempre, yo lo dije, como siempre tuvimos una sola clase, así que por ahora siempre es un solo encuentro, pero digo, yo si hay algo que me piden que diga de nuevo, lo digo, pero nunca de la misma manera, no explico las cosas de la misma manera, así que no es que dicte para nada. Y además, vuelvo a decirles, este encuentro va a estar grabado, así que lo que no lleguen a notar lo van a poder ver de nuevo, ¿sí? Así Dale, que, profe. Sheila, ¿algo más? ¿Cómo sería? Voy a abrirlo desde otro teléfono y cierro este porque este se me va a apagar. Sí, no hay problema. Hagan, Era para avisarle que ahora me conecto de otro. no hay problema. Cualquier cosa, si no podés entrar, me pedís, pero seguramente van a poder entrar directamente. Dale. Ah, no es nada, ¿no, Leandro? Sí, ¿qué pasa? Quería preguntarle si en estos 20 minutos que no estuve en la clase dijo algo importante. Creo que no. Ah, listo. No pude empezar todavía porque todos me van cortando para preguntarme alguna cosa y todavía no pude decir nada, te lo juro, de la clase. Bueno, listo, entonces estoy arrancando de cero entonces. Sí, igual, repito, se está grabando, van a poder verlo todo entero. Se van a reír de estos primeros 10 minutos. Ahí bájala la mano ahora, Leandro, así no me confundo. Hay más que tienen que entrar. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Espero que estén todas y todos bien, que andemos bien. Vamos a tratar de desarrollar, les dije las primeras clases iba a hablar más yo que ustedes, pero algunas cosas por ahí podemos intercambiar.
Cuando digo que este encuentro de hoy va a ser instrumental, es porque hay algunas cosas que vamos a ver ahora como inicio, pero que van a ir desarrollando durante el año, que son instrumentos de trabajo para un estudiante de nivel superior, que ustedes van a necesitar para esta materia o para otras materias. De manera que, son instrumentos de trabajo, instrumentos de estudio, instrumentos de presentación, y la idea es que aprendan a usarlos y a hacerlos de diferentes maneras, por lo menos para presentar los trabajos que van a tener que presentar acá. Además, puede ser que les sirva, esperemos que les sirva para cursar y presentar cosas en otras materias más también, ¿sí? Así que en ese sentido es instrumental. Ok. Así que para todos de nuevo, esta clase se está grabando y la van a ver de nuevo por YouTube. Vamos a ser famosos. La primera cuestión es que una de las cosas que ustedes tienen que hacer y que van a tener que aprender a hacer es hacer dos tipos de textos. Un texto que es informativo, explicativo, expositivo. Ese tipo de texto, que es el básico con el que empezamos hoy, es el que presenta ideas y teorías y conceptos de otra persona. No son los de ustedes, son los de otra persona. Entonces uno presenta, desarrolla, expone diciendo: de tal cosa, tal persona está hablando y dice esto. Esto es lo que podemos desarrollar, describir, presentar para que usted, amable lector, o amable lectora, vea qué es lo que dice tal autor o tal autora. Por ejemplo, que en algún momento, esperemos que dentro de 3 clases más o menos lleguemos ahí, por ejemplo, es que puedan hablar de Simón Rodríguez. Entonces, hablar de Simón Rodríguez, que es el maestro de Bolívar, implicaría en un texto expositivo decir: Simón Rodríguez proponía estas cuestiones para la educación. 2 puntos y decimos qué cosas proponía Simón Rodríguez. Eso es expositivo y explicativo porque presentamos palabras de otra persona. Para la segunda mitad vamos a agregar después, hoy no, otro tipo de texto que es el argumentativo. En el texto argumentativo, ustedes van a tener que argumentar con posición propia, donde ustedes tendrán que desarrollar. Yo les decía, tienen que presentar el trabajo final de la materia, va a ser contestar qué es ser profesor o profesora de filosofía, sí, estamos en filosofía, de filosofía, y por lo tanto en esa explicación que ustedes hagan y que tengan que desarrollar, van a tener que argumentar, o sea, decir cuál es su posición y dar razones de por qué esa es su posición. O sea que el formato básico que van a tener que trabajar durante todo este año es primero presentar las ideas que se estudiaron, que se leyeron, que trabajamos, de otras personas, y después decir: de acuerdo a todo esto dicho, mi posición o nuestra posición, si lo presentan en pareja, es tal o cual o cual. Y ahí tenemos 2 tipos de texto. El expositivo, de nuevo repito,
presenta cosas y el de otras personas, y el argumentativo, sobre la base de la fundamentación anterior, presenta ideas propias. ¿Por qué dije sobre la base de la fundamentación anterior? Porque vamos a utilizar ideas de otros para fundamentar la propia, porque si no se transforma en una charla de amigos y de café nada más, la de decir, a mí me parece, yo para ser profesora de filosofía y para ser profesor, y hablamos y nos ponemos a discutir entre amigos, y entonces todo el estudio se va bien lejos y queda separado de la opinión. Hay que encontrar la manera, que vamos a ir trabajando, de ligar, no opinión, sino posicionamiento. Ligar lo expositivo, que es lo estudiado, lo de otras personas, y ligarlo con ideas propias, argumentándolas y que estén conectados entre sí. Lo expositivo con lo argumentado. ¿Hasta ahí vamos más o menos? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Sí. Entonces, ¿cómo vamos a hacer como base? Acá, después hay 20.000 formas de texto, pero vamos a trabajar con la más básica. La forma más básica es la siguiente. Cuando nosotros empezamos el texto, presentamos de qué vamos a hablar. Siempre hay una primeras 2, 3 líneas que son de presentación. Por ejemplo, para hablar de las propuestas de Simón Rodríguez, tenemos que hablar de sus ideas acerca de la educación de las mujeres, acerca de los pueblos originarios, acerca de los negros y acerca de el aprendizaje del trabajo y el aprendizaje de la descolonización. Entonces ahí puse 5 ideas, ¿sí? 5 ideas. Punto aparte. Presenté de qué tengo que explicar, poniéndole 5 títulos, o 2, o 3, no importa cuántos, según lo que les toque hablar, pero presenté. Si ustedes van a tener un parcial y van a trabajar y van a tener una pregunta, bueno, sigue sonando, no sé, pero no lo pienso, es oculto, no lo pienso atender. Listo. Creo que lo cansé. Entonces, si tienen un examen y en el examen, porque esto no es para que les sirva para esta materia, solamente le hacen una pregunta, ustedes dicen, para hablar de esta idea, tenemos que conversar o presentar o explicar tales y tales y tales ideas, que son las que componen la que me preguntaron. ¿Sí? Empiezo siempre presentando de qué voy a hablar. 2 renglones. Entonces, les di un ejemplo de Simón Rodríguez. Entonces, de esas 2 o 3 renglones en las que presento de qué voy a hablar, punto aparte. Punto aparte. Voy al siguiente renglón y empiezo a hablar de cada una de las ideas que estaba desarrollando, presentando, que había presentado. Entonces digo, Simón Rodríguez, entonces voy a la primera de las ideas, por ejemplo. Simón Rodríguez planteaba que había que incluir a todas las mujeres en el proceso educativo para que ninguna dependiera de ninguna otra persona, de ningún hombre, de nadie, y de esa manera pudiera desarrollar la vida como quisiera.
Y ahí di una explicación de la primera idea. Dije qué era lo que estaba. Estoy sintetizando mucho a Simón Rodríguez ahora. Simón Rodríguez era el maestro de Bolívar. Estoy diciendo qué cosa decía Simón Rodríguez en 1800. Hace 225 años, ¿sí? 1800, 1802, 1795. Así que decía que había que educar a las mujeres por esto. Entonces explico y desarrollo y voy explicando por qué Simón Rodríguez decía esto. Terminé de explicar la primera idea de Simón Rodríguez, que es la de la educación de las mujeres. Punto aparte. Y empiezo un nuevo párrafo. Para cada idea que explico hago un punto aparte. Y empiezo un nuevo párrafo para la nueva idea, en la que todavía sigo hablando de lo que decía Simón Rodríguez. ¿Sí? Ok. Entonces tomo cada una de las que le dije y a cada una le dedico un párrafo en el que desarrollo las ideas. Dentro de ese párrafo, de esa idea, por ejemplo, la de las mujeres que dije recién, puedo agregar elementos. Entonces ahí puedo poner coma, puedo poner punto seguido, puedo poner 2 puntos, todas cosas que me permitan aclarar esa primera idea. Entonces, una de las cosas básicas es esta. Escribimos presentando de qué vamos a hablar, enumerando, como si fueran subtítulos, enumerando para responder a esto o para explicar esto tenemos que hablar de tal y tal idea, y después cada tal lo hago en un párrafo aparte para que quede claro y separado para quien lee de qué estoy hablando y no lo mezclo con el anterior. Y además, no estoy diciendo mi posición. Estoy diciendo lo que decía Simón Rodríguez. Así que hago referencia a lo que él decía. Por el momento no hablo de mi posición. Después, si entramos en texto argumentativo, uno podrá decir: yo estoy de acuerdo porque el rol de la mujer en la sociedad es tal cosa, o como dijo el rector de la Universidad Católica hoy, de ninguna manera la mujer no tiene que trabajar, tiene que volver al hogar, y explicó por qué. O sí estoy de acuerdo y la mujer tiene que desarrollar su propio trabajo y aprender a trabajar por esto que decía Simón Rodríguez. Y ahí ya va Lucía, y ahí va su posicionamiento, el posicionamiento propio. Pero eso es al final, y lo vamos a trabajar en el segundo cuatrimestre. En el primer cuatrimestre, los textos que vayan presentando son informativos. Sí, Lucía. No, me parece que me contestó la pregunta justo antes de que se la diga. O sea que primero se hacen 2 o 3 renglones en una presentación, sería, ¿no? 2 o 3 renglones de una introducción a lo que vamos a hablar. Sí. Las ideas, detallar cada idea. Cada idea la detallo en un párrafo, con punto aparte, y paso a la siguiente idea. Claro, y nuestro argumento, o sea, nuestra opinión vendría recién a lo último, después de haber explicado todo. Sí, como digo, hay 20.000 maneras, pero esta es una básica que es la que vamos a trabajar. Si ustedes ponen el argumento primero y la posición primero, yo estoy obligado a decir: ¿y eso de dónde lo sacás? ¿Por qué lo decís? Perfecto. ¿Porque a vos se te ocurre? Bueno, no estamos en... podría ser, y no es para desvalorizar, pero no es para superior. No es para un desarrollo profesional acá. En un desarrollo profesional tenés que sustentar tus ideas en otras ideas, a favor o en contra, ¿sí? A favor o en contra, pero tenés que tomar otras ideas que sostengan la tuya. Si no, es como decir: ¿para qué estuve en el instituto si después voy a decir lo que se me canta? Y eso es desvalorizar la cursada de ustedes. Si uno puede hablar como habla en una charla de café o en un asado. Digo, no sí, porque sí, a mí me disgusten, me encantan las charlas de café entre amigos, los asados, todo, pero no es lo que hacemos acá. Y entonces
estoy dando una estructura básica. Esta que vos acabas de describir, Lucía, es básica. Después aprenderán otras. Un ensayo tiene otros formatos, pero no vamos a trabajar ensayo, ¿sí? Es otra cosa. Si ustedes tuvieran que hacer un ensayo filosófico, les va a llevar más tiempo y es otra cosa. Acá partimos de qué cosas básicas tienen que saber hacer para presentar un trabajo en superior, para desarrollarlo, para contestar un examen, ¿sí? En cualquiera de estas cosas, lo que hacemos es, primero, expositivo, y entonces, como es informativo, expositivo, informamos y exponemos las ideas de otros, ¿sí? Perfecto, profe. Y después vamos a ver con otro texto de qué se compone un texto argumentativo para que además puedan argumentar con solidez después. Falta algo más. Primero hablé de la estructura. ¿Hasta acá estamos con la estructura? ¿Alguna pregunta? Sí. Sí. Ah, sí que estamos. Bueno, ahora la segunda cuestión es que nosotros, cuando escribimos, elegimos un interlocutor. Los textos van dirigidos tienen un destinatario. Escribimos siempre para alguien. Escribimos siempre para alguien. Así que ahora les voy a decir cuál es la tarea, ya que alguien me preguntaba, más ansiosa que yo, por suerte, mi consuelo, me preguntaba qué tarea tenemos que hacer, que bueno, gracias. Les voy a decir qué tarea van a hacer para la semana que viene y les voy a preguntar quién es el destinatario de esa tarea o la destinataria de esa tarea. Pero primero les doy la consigna. La semana que viene tienen que escribir en grupo, un texto que se llame Clase de Pedagogía del 27 de marzo. Y en ese texto en grupo tienen que explicar de qué se trató esta clase de hoy. Profe, ¿podría repetir lo que dijo al principio? Es fácil. Tienen que hacer un texto que se llame Clase de Pedagogía del 27 de marzo. Ahora les voy a decir cómo lo van a hacer. Pero tendrán que hacer un texto explicativo, expositivo de todo lo que hagamos hoy. Texto explicativo, ¿qué más? El que dije al principio, estoy diciéndoles todo el tiempo que estamos hablando de texto explicativo expositivo. O sea, que explica y expone. Profe, Sí, ¿grupo de cuánto? de los que quieran por ahora. Por el momento de los Ok. que quieran, no hay problema. Lo que ustedes tienen que hacer es, como yo les dije que tenían que hacer, lo que se llama portafolio, o sea, van a tener en un cuaderno todo lo que hagamos o en una carpeta todo lo que hagamos de esta materia. Ustedes tienen, cada cual individualmente tiene que escribir ese texto. Se lo escriben en su cuaderno y después lo comparten con los de su grupo para ver entre todas y todos los del grupo cómo hacen un solo texto que sea informativo, explicativo, expositivo. No, hombre, piensen en el concepto que le estoy diciendo. Informativo, expositivo, explicativo. Informa, expone y explica. ¿Sí? Esos son los conceptos. O sea que acá lo que hacen es que quien va a leer se va a informar, va a recibir una explicación de alguien que le expone qué cosa, lo que pasó en la clase de hoy. Primero, como ensayo para aprender a escribir, lo hacen individualmente. Después lo trabajan grupalmente. La semana que viene paso por los grupos y reviso con los grupos y les voy dando una devolución de lo que tienen escrito. Y entonces ustedes comparan
lo que escribieron individualmente con lo que trabajemos en la devolución del grupo, de manera de que puedan autocorregirse y así van practicando el cómo se escribe. ¿Sí? Habrá quienes les salga mejor y quienes necesiten del trabajo grupal y de la devolución del profesor, y para eso vamos a hacerlo. Profe, ¿Sí? eso es que tengamos escrito individualmente, no tenemos que tener todos iguales, o sea, Y o si sí, es individual, no. claro, pero nos va a servir para ayudarnos. Vos escribís el tuyo, ¿sí, Sheila? Vos escribís el tuyo. Después lo hacen en grupo. En grupo te va a servir la discusión de entre todos, donde vayan viendo, bueno, no, pero para que sea informativo expositivo, esto sí, esto no, es de este formato, es en este orden. Después de que lo hablaron entre todos e hicieron un texto entre todo el grupo, no el tuyo, sino uno entre todo el grupo, voy yo. La semana que viene me siento con cada grupo, si hay lugar me siento, si no me voy pateando la silla. Digo, me voy acercando y leyendo lo que hicieron y tratando de darles una devolución, y ahí vos tenés dos comparaciones de tu texto que hiciste individualmente con lo grupal y con la devolución del profe, como para volver a escribir tu primer texto y corregir lo que te parece que estuvo mal de acuerdo a eso. Entonces, como todos los textos siempre tienen una reescritura, ¿sí? Siempre. Imagínense que Borges, les voy a hablar, Borges, uno tal, si no el principal, uno de los principales escritores de Argentina, decía: publico para dejar de corregir. Así que imagínense que ese tipo que tenía la experiencia decía eso. Todos tenemos reescritura. Bueno, acá vamos a practicar esto de la reescritura. Entonces, cuando vos haces esto, lo comparás con el del grupo y con la devolución mía para volver a ver tu texto inicial, a ver si lo tenés que corregir. ¿Está? Este es un primer camino que hacemos ahora para ir aprendiendo a hacer textos que después van a tener que presentar. Ahora la pregunta es, el texto se llama Clase del 27 de marzo, Pedagogía en el Instituto 82, podemos agregarle, ¿no? La pregunta es, ¿y entonces a quién va dirigido ese texto? ¿Qué les parece a ustedes? A los que no participaron. Es una posibilidad. Son como 80 y hoy hay 55. Una posibilidad es, se lo escribimos a los que no vinieron. Bien. Otra posibilidad, otro destinatario o destinataria del texto, ¿quién puede ser? Al profe. A los jóvenes que en un futuro vamos a dar clase. A los jóvenes que van a dar clase, al profe, van diciendo diferentes cosas. Otro destinatario, ¿a quién se lo escribimos esta clase? ¿A la familia? Podría ser, está bueno, a la familia, interesante. ¿A quién más? No podrían ser a nosotros. A Yo ustedes. creo que la profe, porque cualquiera que haga el texto tendría que saber de lo que hablamos en tal clase, ya sea la familia, ya sea un docente, un compañero que no fue, o sea, es muy variado. Bien, hay varias opciones, ¿no? ¿Por qué, tomemos lo que dice Lucía, por qué es que cualquiera tendría que saber lo que dice el texto? Cualquiera siempre y cuando sepa leer, ¿no? Pueda leerlo. Estamos en superior, es de esperar que todos sepan leer. Sí, pero No sé qué. porque después, si nosotros le damos este texto a un chico que sabe leer pero tiene 12 años, le va a costar bastante más que a un chico de 18 o que a uno que acaba de entrar al instituto. Pero sí, tienen que saber leer. Sí. ¿Puede ser un texto también dedicado a la institución? Puede ser. Bueno, estamos eligiendo destinatario. Entonces, vamos a hacer un juego de rol. Creo que la mayoría deben saber lo que es un juego de rol, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, sí.
Sí. No. En los juegos de roles me dan un rol y yo tengo que actuar ese rol. Es una estrategia de enseñanza, una estrategia didáctica. Es como si ustedes fueran a dar clase y le dijeran a sus estudiantes: vos hacés de Platón, vos hacés de Aristóteles, vos hacés de Marx y vos hacés de Hobbes, y cada uno, y discutimos un tema y cada uno tiene que decir ese tema, pero como si fuera esa persona, ¿no? Y toma ese lugar para explicarlo. Un juego de rol. Bueno, el juego de rol acá es que ustedes fueron contratadas y contratados para una revista. Y como fueron contratadas y contratados para una revista, escriben, tomando la idea que dijo Lucía, tomo esa idea, se la robo y digo, escriben para cualquiera que la lea. Cualquiera. Por lo tanto, ustedes no conocen al destinatario y el destinatario no las conoce ni los conoce a ustedes. ¿Por qué hacemos este juego de rol? Siempre. En todos los textos de superior tomamos ese rol. Después lo van a ir aprendiendo. Por ahora, y va a quedar internalizado. Por ahora juguémoslo. ¿Por qué? Porque no podemos dar nada por sobreentendido. Ni nada de compinche, como le escribo: sí, profe, ¿vio como usted dice? No se habla para el profe, más allá de que el profe lo lea. Si es un parcial, obviamente el profe lo va a leer, ¿sí? O la profe lo va a leer. Pero ustedes escriben en tercera persona del plural. Nosotros pensamos que sería interesante que hagamos esto de esta manera, porque al hacerlo en primera persona del plural, en el nosotros, porque de esa manera estamos incluyendo al lector, estamos dando idea de que somos varios los que pensamos esto y estamos incluyendo a quien lee como parte de los conceptos que estamos diciendo. Esa es la idea de un texto académico. Lo escribimos en primera persona del plural. Nosotros pensamos, nosotros decimos, nosotros hemos visto que para hablar de Simón Rodríguez tenemos que hablar de tales cosas, ¿sí? Y entonces, lo que hicimos fue organizar un texto, pero pensarlo para hablar de un interlocutor que no tiene ninguna cosa hablada con nosotros, así que no hay nada que lo dé por sobreentendido. Como dijimos en clase, como dijo el profesor, sí, porque en la clase no, se da la explicación al aire para que la lea cualquiera. Y no sé quién dijo para la familia. Eso es muy interesante, lo de darle a la familia. ¿Sí? Es muy interesante, la familia, un amigo, quien sea, porque la mejor prueba que podemos hacer de un texto nuestro es dárselo a alguien que no sepa de lo que se habló. Y al no saber de lo que se habló, léelo por favor a ver si se entiende. Si se entiende, alguien que no estuvo en este video y lo entiende, quiere decir que hemos sido claras o claros como para presentarlo. Siempre es una muy buena prueba esa. Así que la primera tarea es: hacen un texto la semana que viene. Primero lo escriben individualmente con los componentes de esta clase. Después de que lo escriben individualmente, lo escriben en grupo y la semana que viene lo revisamos. Hay más componentes de esta clase. Si llegamos, nos quedan 3, ¿sí? Nos quedan... Profe, sería como un texto de información, ¿no? Es informativo, textualmente. Claro. Es informativo, justamente. En unos minutos les voy a poner otro enlace acá
Así cuando ponga el enlace, ¿ustedes tienen cómo comunicarse entre ustedes? ¿Ya tienen armado un grupo de WhatsApp? Sí, Bien, entonces cuando ponga el otro enlace, lo ponen en el grupo de WhatsApp, y así entran de nuevo para la segunda hora, ¿sí? Porque como gratis nos da 1 hora el Meet, así que tenemos que volver a entrar. Cuando les diga, salen y volvemos a entrar. Bien. Ahora, hasta acá está. Tienen que presentar el texto. Va a ser explicativo nada más, donde van a hablar de las cosas, de los conceptos de los que hablamos hoy. Van a explicarlo para que se entienda. Van a desarrollarlo. Primero individualmente, después lo discuten en grupo y comparan su trabajo individual con el del grupo. Después paso por los grupos, lo leo, o si puedo, si no, lo leemos en voz alta y lo revisamos en conjunto. Y O sea, que primero tiene que ser explicativo, individual, nada más de ese tema con todo lo que abarcó toda la charla, y después en grupo, por separado, individualmente. primero individualmente y después lo hacen en grupo. Claro. ¿Sí? Claro. Porque tienen que tener su práctica personal. Si yo les digo a ustedes que lo hagan en grupo directamente, siempre va a haber alguien que diga, bueno, si lo hacemos en grupo no me meto y no lo practico y se pierde esta práctica. Somos adultos, no hay ningún problema si alguien no lo va a hacer. Lo único que va a pasar es que se va a perder la práctica de poder establecer comparaciones y autocorrección consigo mismo en función de los modelos que estemos trabajando. Va a pasar eso, se lo pierden. No hay... Porque vamos a O sea, hay que trabajar el texto explicativo de la charla de hoy. Sí, exacto. Ok. Y que va a tener varios puntos. Nos quedan 3, si llegamos para trabajar, nos quedan 3. Uno es línea histórica, otro que nos queda es falacias y otro que nos queda es mapa conceptual. Si llegamos a los 3, van a tener 4 temas para presentar esta clase. Van a tener texto explicativo expositivo, van a tener falacias, van a tener mapa conceptual y línea histórica. Empiezo por línea histórica y voy a hacer una muy pequeña presentación de esto. Línea histórica, muy simple. Nosotros tenemos que poder ubicar todo aquello de lo que trabajemos en su contexto sociohistórico. No podemos dar un hecho, un texto, un escrito, una reflexión de algún filósofo, algún libro de algún filósofo, sin ver en qué contexto y para qué contexto lo escribió. Porque si lo decimos aislado, pareciera que todas las ideas son del presente. Y si todas las ideas fueran del presente, por más vigencia que tengan, no es ese el contexto del cual partió la persona que lo escribió. Sean filosóficos o, en este caso, vamos a ver textos pedagógicos. Entonces, nosotros vamos a trabajar 3 tipos de líneas históricas que van a ir juntas y que van a ser parte del trabajo de fin de año. Van a ser parte de lo que ustedes presenten y tienen que estar construyéndose a lo largo del año, de manera que las vayan poniendo en su cuaderno, por un lado, y por otro lado, porque para cualquier trabajo que tengan que presentar en esta materia o para cualquier parcial que tengan, van a poder utilizarlo como un auxiliar que les recuerde elementos importantes. Sí, porque lo que les acabo de decir de Simón Rodríguez hoy parecería una obviedad, que las mujeres tienen que trabajar, que tienen que estudiar y que tienen que aprender para no depender de nadie. Parecería una obviedad, aunque hoy el director, el rector de la UCA, de la Universidad Católica, se opuso, pero parecería una obviedad, porque además montones de mujeres trabajan y ¿quién les va
a decir no trabajes. ¿Sí? Y el movimiento feminista lo reivindica como un derecho. Pero Simón Rodríguez lo dijo hace 225 años. Y entonces no es lo mismo el contexto histórico en el que lo hizo, en el cual todavía no había habido ninguna revolución en América, sino que el mismo contexto era de dependencia de las colonias españolas, eran las colonias que dependíamos de España, y lo dice y educa a Bolívar en ese contexto. Cobra otro significado. Bien. Les voy a mostrar, voy a compartir con ustedes y después cualquier cosa seguimos. Ventana, línea. ¿Están viendo la presentación de las 3 líneas? Sí. Sí, Va a estar filmada y además esto lo voy a subir al campus, así que después lo van a poder tener en PDF en una sola página. Bien. Tenemos 2 líneas iniciales fáciles. Argentina y América Latina es una, la otra es resto del mundo, y en todas dice fecha, suceso, fecha, suceso, fecha, suceso. La idea es poder comparar qué es lo que ocurría en Argentina y en América Latina, o si es antes, qué es lo que ocurría en nuestro territorio y qué es lo que ocurría en el resto del mundo en la misma fecha. Esa es una cuestión. La otra es la estampa. Lo sintetizo y después salimos y volvemos a entrar. La otra es la estampa. ¿Qué es la estampa? Es qué es lo que ocurría en ese momento. Saber cómo era la vida en ese momento. 1810. En 1810, cómo eran las comunicaciones, cómo se vivía, cómo se cocinaba, qué ropa había, cómo había iluminación en Buenos Aires, había cloacas en Buenos Aires, de dónde se conseguía el agua para tomar, era potable o no, de dónde se conseguía la leche para tomar, qué pasaba, era pasteurizada como la que tomamos nosotros o era otra leche, ¿sí? Y ¿por qué? Ahora lo dejo de compartir un momento y enseguida vamos al otro. ¿Por qué? Porque entender cómo era la vida en ese momento nos permite entender referencias respecto a quién escribió y por qué escribió, ¿sí? Ahora volvemos sobre esto. Voy a poner, porque en la anterior fue un lío, voy a poner un nuevo vínculo y vamos a salir y entrar en el otro. ¿Cuenta como recreo, profe? No, vamos a hacer nada, entramos de nuevo, ¿sí? Pero el quien tenga que ir a tomarse un mate va y viene y me da un mate a mí y listo. Copien el vínculo, por favor, y así no se nos corta. Salimos y entramos en el otro, ¿sí? ¿Dónde está el vínculo? Acá en el chat. ¿Lo ven? Ok. Si lo ven, vayan saliendo de acá y entren en el otro.
Listo, salgan de acá. Listo. Ok. Ahí está. ¿Estamos? Sí. Igual falta gente. Mal. Díganles que salgan del otro y vuelvan acá. Hay que la señal. Pasa un mate, Delphi. Están lavados ya los mates, está agua fría. Tengo confundidas las pantallas, pero estoy acá. Delphi, estás en la pantalla nueva, ¿no? Listo, me quedo acá porque Sí, profe. hoy a la Vamos tarde. acá en la nueva. Hoy a la tarde hice un lío, me olvidé y en el último minuto se cortó hasta que logré comunicarme. De nuevo, una de las chicas se dio cuenta de historia y me mandó un mail al mail que tenía yo, entonces se lo mandé el vínculo nuevo por mail y empezamos de nuevo porque cerré el otro. Voy a admitir a todos. Yo no me acordaba que se corta cada una hora el Meet. Si pagás no se corta. Claro. Es un No sé, detalle. anda, que no. Es un pequeño detalle. Si pagás y lo contratás no se corta, pero no es mi caso. Además, uno lo podría considerar en el caso de que no tuviéramos todo el año así, entonces vería, pero si no, hay algunos que están en el otro todavía. Igual se les va a cortar, pero bueno. Y hay algunos que no se pueden unir, profe. Hay unos que están diciendo que tienen que entrar. Tienen que pedir entrar, yo les estoy dejando entrar en la medida en que piden. En el nuevo yo les doy dando lugar. Gabriel, cerrá porfa tu micrófono, a menos que tengas que hablar, sí, porque hace mucho ruido de fondo. Gracias. Bueno, creo que estamos casi todos. Ahora... Ah, no, faltan algunos. Faltan algunos. Bueno, van llegando. Ya somos más que antes, buenísimo. Somos 50. No se puede. Sí, profe, en el otro enlace no se habían podido unir algunos. A mí, por ejemplo, Steffi me estaba mandando mensaje que no se podía unir. ¿Y ahí ahora? le dije que pruebe. ¿Y ahora sí? No sé si entró, ahí le pregunto.
Sí, ven que siguen apareciendo. En la medida en que aparecen yo les doy entrada, no hay problema. Como esto, digo, para los que pudieron agregarse recién, como esto se está grabando, yo paso la lista, después la van a ver, salvo el hincha de Independiente que no tengo nombre y apellido y no le puedo poner presente, por más que me dé satisfacción. Camila Eugenia debe ser. Hola, profe. Pelufo Eugenia soy. Escribilo por favor en el chat, no me lo voy a acordar, yo no tengo la lista acá. Dale. Entonces ya van a ver cómo yo estoy pasando los nombres y después, cuando tenga la lista como está grabado, vuelvo a revisar y les pongo el presente a todas y todos, los que están acá en clase, y los demás podrán ver el video grabado, ¿sí? Estábamos, voy a volver a compartir. El Pepe quiere hablar. Los que está el nombre como Iris Silva, si está el nombre en pantalla, su nombre no hay problema. El Pepe 007, que levantaste la mano, ¿querés decir algo? ¿No? Bueno, ya vendrá. Claro, por favor, los que no está claro, aclaren, porque de ahí va a venir el nombre después. Bueno. Voy a volver a compartir. En serio, ustedes se ven los nombres. Entonces, Jessica y Julieta Sosa, no agreguen los otros nombres porque no voy a poder pasar todos. Después, los que ya... Pero se ve, ustedes se lo tienen que ver en la pantalla. Si ustedes... A mí me sale tú. ¿Eh? A mí me sale tú, no sé, no lo veo. Al mío. Sí, a mí también me sale tú. No sé, encima me quise fijar y no... No sale el nombre. Qué raro. ¿Ya viste eso? En el mío sale el nombre y apellido, me lo veo. Bueno, escriban los nombres entonces, no hay problema. Ahora veré si puedo copiar todos. Estábamos... Si el mail está hecho a nombre de uno, ¿Cómo? aparece el nombre. El caso es cuando, por ejemplo, como Eugenia, que tiene el CAI por Independiente, o el Pepe, por ejemplo, pero si el mail está el nombre de uno, no hace falta eso. Claro, si ustedes se lo escribieron y no tienen nombre cambiado, sale el nombre de todos. Yo estoy viendo el nombre de casi todos. Y casi... Sí, además yo veo el de Lucía, yo veo el de Sofía, el de Nieve, Pablo, Cecilia, Por eso. todos. Bueno, Por eso. bueno. Igual no va a haber problemas con el presente después. Listo, profe. Bueno, estábamos en la línea histórica, pero la saqué, así que la voy a poner de nuevo. Como para terminar. Estampa igualmente. ¿Cómo? Estaba hablando de lo de la estampa. Claro, estamos en... La cuestión es la siguiente. Cuando ustedes hagan una línea histórica, no va a ser una, sino que van a ser 3 comparadas. Después van a aprender. Esta línea está hecha con un programa
que es el Canva, que es un programa de presentaciones gráficas de diferente tipo. Con esta o con cualquier otra de las aplicaciones para hacer línea histórica, ustedes pueden poner adentro un enlace para alguna explicación, para un texto, para un video, para un mapa conceptual, para un esquema, para lo que ustedes quieran que explique la fecha y el suceso, ¿sí? Pero para la misma fecha, cuando hablamos de estampa, tratamos de hablar de cuál es la connotación social y cultural y de vida y de inventos que había en el momento, porque eso nos da noción de qué es lo que ocurría y en relación a qué escribe la persona. ¿Sí? Entonces, si digo invasiones inglesas 1806 y nos dijeron que le tiraron aceite a los ingleses y todo lo que se dijo, y nos dijeron que ¿de dónde sacaron el aceite? Tanto aceite. ¿Se imaginan si nosotros hay una invasión y tenemos que ponernos a tirar aceite? Dejamos el sueldo y no nos alcanza. Entonces, ¿de dónde habrán sacado el aceite que decía ahí que le tiraron? ¿Qué les parece? Porque en verdad no era aceite. ¿Y qué era? No sé. Agua. ¿Hirviendo no era? ¿Agua hirviendo? Una posibilidad es agua hirviendo. Esa era barata. ¿Qué más? ¿Con qué encendían las luces? ¿Había luz eléctrica? Vela. La cera caliente. Cera caliente. Fuego. Cera caliente. Sí, no era querosén, porque el querosén es un refinado del petróleo. ¿Sí? Había lo que se llama brea, que es alquitrán. ¿Sí? Lo que nosotros conocemos como alquitrán, que es la brea, eso existía. Eso servía para prender y para bañar las velas. Eso servía para calafatear los barcos para que no se hundieran, porque si no, ¿cómo hacían los barcos para navegar sin que le entrara agua? Calafatear es pintados con brea para que nada pasara por ahí, no pasara ni una gota de agua. Entonces, tener una idea de eso es tener una idea de qué estamos hablando cuando hablamos de esa situación, la que sea. Entonces di el ejemplo de Simón Rodríguez antes, y el ejemplo de Simón Rodríguez, por ejemplo, es contemporáneo con quién. Estamos hablando de 1800, 1810. ¿Contemporáneo con quién de nuestro país? A ver qué le sale. Juan Manuel de Rosas. 1800, 1810. Sé que es de la independencia argentina, pero no sé quién era el prócer. La Revolución de Mayo. Revolución de Mayo. Rosas recién empezaba a acumular poder. ¿Sí? A Rosas le dan la suma del poder público en 1829, 1830, por ahí. Así que estamos con 20 años de diferencia. Bien, se nota que son de filosofía y no de historia y que no quisieron agarrar nada, pero para nosotros... San Martín, profe. San Martín. Don Juan José de San Martín, profe. Don Juan José. Bien. No, don José de... Tenemos a Belgrano y Alberdi también en la Revolución de Mayo. Alberdi no, Belgrano sí. Belgrano y Alberdi están lo que estamos viendo con el otro profe, 1830. 1830, 1837, el salón... ¿Con quién están viendo eso? Estaban con el salón literario y la generación del 37. Bernardo Herrera. ¿Con quién? Con Bernardo Herrera, me parece que es un apellido, ¿no? ¿Herrera? ¿No se llamaba Sergio? Herrera. Herrera. Herrera es César. Herrera es César. Ah,
no me acordaba el nombre. Entonces el apellido estaba bien. San Martín llegó al país en 1812. Volvió de España en 1812. Son, digo, de las cosas que uno se acuerda va nombrando, pero estamos diciendo cosas que son contemporáneas, ¿sí? Entre ellos, así que Simón Rodríguez estaba en la misma época en que se estaba gestando la Revolución de Mayo acá, ¿está? Por eso vamos a encontrar ideas similares, porque además se vivía de manera parecida. ¿Cómo se conseguía agua? Para hacer... ¿Cómo? De los pozos. Sí. ¿Cómo hacían los pozos? Sí. Tiene un nombre, ¿no? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué pasó? ¿De dónde se sacaba el agua? Voy a dejar de compartir, pero estamos hablando de qué es la estampa, ¿no? Los molinos en el campo no la sacaban de los pozos, profe. Sí, los molinos, los ríos, pero acá en las casas no podías ir al molino. Acá en las casas había algo en el medio del patio de la casa. La palanca esa, no me sale el nombre. La cosa, el aljibe. La cosa esa es el aljibe. Rodeado de piedras se hacía el pozo hasta llegar a las napas donde había agua. Imagínense que las napas no estaban todavía contaminadas y se podía sacar agua. Acá si tenemos que sacar agua con un motor para subirla al tanque de agua, la sacamos con un motor, pero hay que ir a 60 metros ahora porque las napas están contaminadas. Sí. Micrófonos abiertos y satura. No sé de quién, pero eso, que lo cierren. Entonces, eso implicaba que no todo el mundo tenía agua porque no todo el mundo tenía quien le fabricara el aljibe para cavar un pozo de 12 metros de profundidad para conseguir que apareciera el agua, se llenara de agua y entonces poder bajar el balde y sacarlo cada vez que necesitaba para tomar y cocinar. La ropa se lavaba en el río. ¿Quién lavaba la ropa en el río? Las lavanderas. ¿Y de dónde salían las lavanderas? Los esclavos. Esclavos. Y ahí tenemos, había esclavitud. Había esclavitud. Así que cuando Simón Rodríguez dice hay que darle educación a los pardos, a los negros, a los morenos, a los pueblos originarios, está diciendo algo que va contra la época, porque la esclavitud era legal. Cuando Belgrano dice vamos a darle libertad a los que integren el ejército argentino, va contra la época. Lo mismo hace San Martín para crear el regimiento, ¿sí?, de granaderos a caballo. Entonces, porque la ley 1813, Asamblea del año 13, ley de libertad de vientres, que quiere decir que en ese momento, recién ley de libertad de vientres quiere decir los que estaban en el embarazo iban a ser libres cuando nacieron, las madres no, los padres no. Ley de libertad de vientres, van a ser libres los que nazcan a partir de ahora. Entonces estamos poniendo un contexto histórico, social, cultural y político, y en ese contexto, en todo ese contexto, en la casa de Margarita Sánchez de Thompson, un tal Vicente López y Planes presenta la letra, un tal Blas Parera presenta la música y la tal Margarita Sánchez de Thompson presenta el himno nacional argentino. En esos contextos. Entonces, algún día agarren el himno nacional argentino entero, la letra entera, para ver y analizar filosóficamente toda la letra, a ver qué les da y qué les resulta. Esto no es tarea, es para que lo vayan pensando. Pero le estamos poniendo un contexto a toda esta situación como para
ver de qué se trata. Por lo tanto, cuando vayan haciendo una línea histórica, que después vamos a ir viendo cómo la arman y cómo la presentan, hay que tener esas 3 líneas paralelas. Lo que ocurría en el territorio de Argentina y América Latina, lo que ocurría en el resto del mundo y lo que ocurría y cuál era el contexto, cómo se vivía en ese momento. ¿Estamos con línea histórica? ¿Estamos hasta acá o hay alguna pregunta? Parece que estamos. Sí. Bien. Si llegamos a mapa conceptual, bien, si no lo vamos a trabajar otro día. Sí. Les voy a presentar de qué hablamos cuando hablamos de falacias. Porque la falacia no es una mentira, no son sinónimos. ¿Y de qué nos va a servir a nosotros? ¿De qué les va a servir a ustedes? Empezar a identificar falacias. Cuando tengan lógica, ustedes van a tener lógica y van a identificar falacias de composición lógica. Acá ahora vamos a hablar de falacias del lenguaje. Si me aparece, pues, ahora sí, se me había escapado una página. ¿Ven ahí donde apareció el cuadro de falacias? Esto que les voy a mostrar va a estar subido en estas tres páginas, van a estar subidas para que las puedan volver a ver. Corresponden a un texto. El autor se los escribo acá. ¿Se puede sacar captura? De lo que quieran, va a estar grabado, se puede sacar captura y después se los voy a subir en PDF en las 3 páginas para que las puedan leer aparte. Ok. Acá les puse en el chat el nombre del autor. El autor es Irving Copy. El libro es Introducción a la Lógica de Eudeva, Editorial Universitaria de Buenos Aires. Acá tenemos una primera definición. Dice que las falacias son formas de razonamiento que parecen correctas, pero que en realidad no lo son. Tienen poder persuasivo desde el punto de vista psicológico. Se clasifican, se dividen en falacias formales y no formales. Las falacias formales están conectadas con esquemas de inferencia lógica. Esas las van a ver en la materia lógica. Las falacias formales con esquemas de inferencia lógica. Y las otras, las falacias no formales o falacias de discurso o falacias del lenguaje, se desarrollan acá. Hay un capítulo en el libro de Copy, si no me equivoco, el capítulo 3. Entonces, primero vemos las definiciones y los títulos de cuáles son. En segunda hoja van a ver las definiciones de cada una y en tercera algunos ejemplos. Cuando habla de atingencia, está diciendo algo que se atiene o que no se atiene, en este caso a la verdad o a la falsedad de las afirmaciones. Falacias de atingencia, entonces, dice que carecen de atingencia lógica respecto a la verdad o a la falsedad de las conclusiones que pretenden establecer. O sea, no se atienen de manera lógica a la verdad o a la falsedad, sino que hacen una colección psicológica persuasiva. Se centran en usos del lenguaje
directivo, expresivo, informativo, pero se centran en esos usos para establecer una conexión psicológica, no de la verdad o la falsedad. Las de al lado, falacias de ambigüedad o falacias de claridad, se centran en que son razonamientos que contienen formulaciones o frases ambiguas y sus significados van cambiando en el desarrollo del razonamiento y por eso lo hacen falaz. O sea que las falacias son todas formas de razonamiento que no se atienen ni a la verdad ni a la falsedad, sino que aparecen como si fueran correctas, pero no lo son, para persuadirnos de alguna idea. Acá están los nombres. Las de ambigüedad son equívoco, anfibología, énfasis, composición, división. Las otras son conclusión inatingente, apelación a la fuerza, circunstancial o argumento ad hominem, argumento por la ignorancia, argumento ofensivo, llamado a la piedad, argumento ad populum, apelación a la autoridad, causa falsa o conexión causal errónea y pregunta compleja. En la segunda hoja, cuando lo vuelvan a leer, las van a encontrar definidas. Voy a las de ambigüedad primero. El equívoco es la idea de usar diferentes significados de una palabra o frase en el mismo contexto de razonamiento. La anfibología, en cambio, es premisas que tienen una formulación ambigua en su estructura gramatical y se pueden interpretar de manera verdadera o falsa. El énfasis es cuando hay un cambio o alteración en el significado dependiendo de cuáles son las partes que se destaquen del discurso. La composición, hay dos tipos de razonamiento inválidos relacionados entre sí. Por ejemplo, razonar a partir de las propiedades de las partes a las propiedades del todo, con la idea, por eso es de composición, que las propiedades de los miembros de una colección se trasladan a las propiedades de toda la clase o toda la colección. La división es inversa. Lo que es cierto para un todo deja de serlo para las partes. Las propiedades de una colección pasa a serlo. Lo que es cierto para un todo lo es para cada una de las partes. Las propiedades de una colección son las propiedades de los elementos. Voy a los ejemplos de estas. Equívoco. Cuando utilizamos una misma frase, una misma palabra en un contexto de razonamiento, pero la palabra en ese desarrollo del razonamiento tiene diferentes significados. Acá hay un silogismo, dice: el fin de una cosa es su perfección, la muerte es el fin de la vida, por eso la muerte es la perfección de la vida. La palabra fin en la primera premisa y en la segunda tienen diferentes significados. En la primera, el fin de una cosa es su perfección, está utilizada como objetivo, y en la otra, la muerte es el fin de la vida, está utilizada como terminación, como finalización. Y entonces, en ese proceso de ambigüedad se produce un equívoco. En el de anfibología, en cambio, el desarrollo del razonamiento hace a la confusión, se los leo de nuevo, porque hace a la forma gramatical. Premisas cuya formulación es ambigua por su estructura gramatical. Puede ser verdadero en una interpretación y falso en otra. Vean el ejemplo, dice: un granjero se saltó la tapa de los sesos después de despedirse afectuosamente de su familia con un revólver. ¿Dónde ponemos la coma acá? ¿Sí? En realidad hubiera sido mejor que con un revólver esté después de la tapa de los sesos. Un granjero se saltó la tapa de los sesos con un revólver, después de despedirse afectuosamente de su familia. Sin embargo, está escrito en otro orden y sin ningún signo de puntuación. Depende de cómo lo interpretemos, pueden ser otras cosas. ¿Sí? Énfasis. Creo que lo leen, se los leo. Depende de dónde pongamos
de dónde llamemos la atención. La frase escrita de dos maneras distintas. No debemos hablar mal de los amigos. No, coma, debemos hablar mal de los amigos. Cambió el sentido. Decir, hoy el capitán estaba sobrio, dijo un miembro del barco, es decir, otras veces no lo estaba. El de composición habla de decir que si las partes tienen una característica, el todo lo tiene. El pavo real tiene plumas de colores, todos los pájaros tienen plumas de colores. Si las partes son livianas, el todo también es liviano. Si juega bien esta persona, todo el equipo lo hace. Esa es de composición. De división es la contraria. Si una sociedad es importante, todos sus miembros deben serlo. Si un bosque da sombra espesa, todos los árboles dan sombra espesa. Trasladamos las propiedades del todo a las partes. Esas son falacias de ambigüedad, donde el lenguaje crea una ambigüedad que hace que creamos que lo que se dice es verdad, pero en realidad no se relaciona de manera lógica. Ahora bien, las falacias de atingencia son mucho más usadas, ¿sí? Por ejemplo, la de conclusión inatingente. Se llega a una conclusión sin probar la verdad o la falsedad. ¿Por qué? Porque se busca convencer con una conexión psicológica. El fiscal argumenta que el asesinato es una cosa horrible. Argumenta esto en lugar de probar la culpabilidad del acusado. Condenémoslo porque el asesinato es una cosa horrible. Claro, robar es una de las cosas peores que hay. Por lo tanto, vos sos culpable. No importa si yo probé que robaste o no. Lo que importa es que robar es horrible. Y entonces sigue siendo de conexión psicológica. La apelación a la fuerza tiene una forma sutil y otra no tanto. La no tanto es dame la razón porque si no yo te invado, ¿sí? Los argentinos lo vivimos con las Malvinas claramente, ya que se acerca el 2 de abril, lo vivimos claramente, ¿sí? ¿Las Malvinas son argentinas o son inglesas? Bueno, para nosotros son argentinas, pero están ocupadas por una de las principales potencias del mundo. Apelación a la fuerza. La otra es cuando es sutil. Bueno, mejor que me des la razón porque te recuerdo cuántos votantes tengo o cuántos contribuyentes se verían afectados. No importa si tengo razón o no. Dámela porque tengo tantos votantes. Circunstancial o argumento contra el hombre. Cuando se acusa a la persona sin importar la relación, sino que se le acusa a la persona por las circunstancias en las que vive. Entonces, por ejemplo, un sacerdote no puede hacer algo porque no está en las Sagradas Escrituras. Podríamos decir política. Un sacerdote no puede hacer política porque no está en las Sagradas Escrituras. Ese es un ejemplo. Y atacamos a aquel sacerdote que haga política porque no está en las Sagradas Escrituras. El argumento por la ignorancia. La verdad o la falsedad se determinan por lo contrario. Algo es verdadero porque no se demostró su falsedad, algo es falso porque no se demostró su verdad. Acá hay un ejemplo. Los fantasmas existen porque no se demostró que no existen. No importa la forma del razonamiento. El argumento ofensivo es cuando se ataca al argumento por la circunstancia también de la persona. La proposición es mala no porque podamos demostrar que es mala, sino porque la dice o un comunista o un ultracatólico. Dicho en nuestro país, la proposición es mala porque la dice un peronista, o la proposición es mala porque la dice un trotskista, o la proposición es mala porque la dice un liberal. No discutimos los argumentos, sino que atacamos ofensivamente porque
lo dice tal persona con tal característica que lo ofende. Bueno, el llamado a la piedad está muy claro. No discutimos la verdad o falsedad de la argumentación, sino que llamamos a la piedad. El asesino mató a sus padres y no importó si era asesino o no. Pidió ser liberado porque es huérfano. Creo que está bastante claro. Argumento ad populum, de llamado al pueblo. Realizar tal actividad no porque sea correcta, buena y demostremos lo correcto y lo bueno, sino porque es un deber patriótico. De nuevo movilizamos sentimientos. Apelación a la autoridad, bueno, en las propagandas se usa todo el tiempo. Usemos tal producto porque lo hace y lo usa tal persona, ¿no? Y tal persona dice yo se lo recomiendo. Qué sé yo, me acordé ahora de las ventas de las ventas de oro. De las ventas de oro y la propaganda de Mirta Legrand diciendo quiénes son los mejores para vender oro o para comprar oro, y dice yo se los recomiendo, ¿no? Entonces lo dice alguien no porque explicando por qué es la mejor casa para vender oro, sino porque es alguien famoso que lo hace y lo recomienda. Causa falsa, con estas terminamos. La causa falsa es la conexión causal o errónea. La conexión causal errónea, con la idea de la proximidad entre la causa y el efecto. Por ejemplo, si tocamos los tambores y empieza a llover, repetiremos que tocamos los tambores y hacemos la ceremonia para que empiece a llover. Si comemos un remedio con una receta mágica, lo tomamos y nos cura, seguiremos haciéndolo porque nos cura. Y entonces no importa la conexión lógica, sino que importa la causa falsa para movernos. Y la otra pregunta compleja dice, ¿ha abandonado sus malos hábitos? La ejemplifico, dejo de compartir. La otra es se llama pregunta compleja y supone que hubo una pregunta anterior y una respuesta anterior y la da por sentada. Por ejemplo, si le digo a Jessica, ¿ya dejaste de fumar? ¿Sí? Bien. Entonces supone que yo le pregunté a Jessica que fumaba, yo le pregunté a Jessica que iba a dejar de fumar y me dijo las dos veces que sí, y yo ahora le pregunto, ¿ya dejaste de fumar? Esa pregunta compleja sigue siendo manipulación, porque lo que está haciendo es hacerle suponer a todos que hizo tal cosa, ¿no? Por eso la pregunta como ejemplo, ¿ha abandonado usted sus malos hábitos? Hace suponer que esa persona tiene malos hábitos y que los iba a abandonar. Son todas falacias del lenguaje que están destinadas a la manipulación social, sentimental, psicológica, porque no desarrollan la conexión lógica entre premisas y conclusiones, sino que están destinadas a movilizarnos. Presentadas acá, después las van a volver a leer, presentadas acá, porque ustedes no las pueden usar para desarrollar en filosofía, en psicología, en pedagogía, acá en superior, no las tienen que usar. Y B, porque es útil para que ustedes las descubran en los discursos dirigidos hacia ustedes. Vayan descubriéndolas, revisándolas, leyendo, porque trabajamos en ciencias sociales y estamos llenos de discursos destinados a convencernos de tal o cual verdad, y entonces hay que poder diferenciar cuáles siguen un razonamiento lógico y cuáles no. Por eso acá además, vuelvo al principio, dividimos entre expositivo informativo y argumentativo, y en el argumentativo tendrán que ver cómo argumentan para no utilizar falacias. Tratar. Es difícil porque todos venimos acostumbrados a escucharlas en muchos medios y de muchas maneras. Pero
vuelvo a decir, en ciencias sociales, en todo el desarrollo de las ciencias sociales, todo esto está permanentemente presente. Paro un momento acá, a ver si hay algo más para preguntar, algo para decir, algo para comentar de todo esto. Ya vamos a hacer debate con todas estas cosas. Ahora hay que de a poco ir con tareas y vamos avanzando. Así que el Pepe 007, que ahora aprendiste, ni sé tu nombre para ponerte el presente y tenés levantada la mano desde tiempos inmemoriales. Digo, para que pongas tu nombre, por favor, el Pepe, o lo escribas, porque no me lo voy a acordar. Tenés apagado el micrófono, estás hablando y no se te escucha. Mi nombre es Walter, lo que pasa es que soy medio lelo con esto de la tecnología, estoy aprendiendo también. ¿Walter qué? Porque yo después voy a pasar el presente. Papini. ¿Lo podés escribir vos o querés que lo escriba yo en el chat? No, puedes escribirlo, porque es como suena. Después vas a tener que aprender a usarlo, ¿eh? Te lo soluciono hoy y nada más que hoy. Yo digo, hoy a la tarde yo estaba haciendo como ahora el nuevo chat, como les di ahora a ustedes, el nuevo chat para los de didáctica de segundo B de historia, y así como lo puse, vos decís soy medio lelo, así como lo puse, me equivoqué de pantalla y lo cerré. Y estaban yéndose todos y empecé, no se vayan por favor que les tengo que dar uno nuevo, y se apagó y no se los pude dar. Entonces no sabía cómo comunicarme y una chica estuvo ingeniosa y dijo, me mandó un mail con el mail que les di y se los puse ahí. Porque no sabía cómo y pensé que no íbamos a poder dar la segunda hora. Así que, Walter Papini. Exactamente. ¿Sabe, profe, que no me acuerdo? Usted había dicho una falacia, pero no me acuerdo cuál de todas era. Que era la de que tocaban los tambores y llovía. ¿Cómo se llamaba? Causa errónea. Causa errónea. Es como lo que nosotros hacemos acá de la cábala en el fútbol. Pero por supuesto. ¿No? ¿Pero funciona? Por supuesto. Yo en el mundial me vestí todos los partidos del 2022 con la misma ropa, con la camiseta de Argentina, con los pantalones de Argentina, todo. ¿La lavaste? No la lavé para ningún partido. Me la sacaba después de los partidos y que se secaba, no la lavé, no se tocaba. Mi hijo me aguantó, Estaba hecho un bilardo. y puse toda una figura un cuadro que tengo acá, porque mis vecinos hacen cuadros y vos le mandás la foto, te los hacen como esos que se ven en los boliches del tamaño que quieras. Una foto de Pugliese, que es el San Pugliese de la Cruz del Sur, líbranos de aquel que no escucha, dice. Así, San Pugliese de la Cruz del Sur, líbranos de aquel que no escucha. El día de la final empezaron a mandarme mensajes. ¿Dónde está? Y el Pugliese, ¿qué haces que no lo pones? Todos decían, y además porque en realidad dicen que para que te dé suerte hay que repetir 3 veces, Pugliese, Pugliese, Pugliese. Entonces yo lo ponía y todo el mundo me escribía abajo, Pugliese, Pugliese, Pugliese. Y así estábamos. Para probar la final, profe. Y bueno, pero como ayer, no sé cuánto tiempo más, como dice el entrenador, cuánto tiempo más nos deleitaremos viéndolo jugar, pero lo que hacen, ¿cómo es? Bueno, no me acuerdo los nombres ahora, pero no importa, estos dos que salen y la cábala son 2 nenes. La cábala es salir al medio del campo a comer caramelos. Y salen al medio del campo a comer. Claro, ahí está, Paredes y De Paul.
Digo, salen a comer caramelos, todos nos morimos de risa, la gente los aplaude y todos sabemos que es la cábala. Bueno, es eso, es causa errónea. Más allá de que es causa errónea y que la estamos estudiando y aprendiendo y todo, la cábala la vamos a seguir haciendo igual. No vamos a dejarla de lado, por favor. ¿Sí? Pero, por ejemplo, para tomar ese ejemplo, si ustedes alguna vez, aunque sea para ir de curiosidad, porque es gratis la entrada y los bares que hay adentro son de todo tipo, en el hipódromo de Palermo, tiene más de 5.000 máquinas. Maquinitas de las que están en todos los bingos, con desniveles. Ustedes caminan, pueden estar toda la noche caminando ahí y paran y hay café de 2 mangos y café de 5 lucas. Y está toda la fauna que apuesta, toda. Yo soy parte de esa fauna, claro, de vez en cuando voy a apostar, pero no en ese sentido, voy a jugar, ¿no? Hay quienes están enfermos en serio. Yo digo, como antes, ahora no puedo alquilar la cancha de fútbol porque ya las rodillas no me dan, tengo otros vicios. Entonces, digo, hoy pago tanto por jugar y agarro y destino tanta plata, hoy que cobré, vamos y pago por jugar esto. Voy, vamos de a 2, de a 3, de a 4, vamos caminando, hablando y te podés pasar caminando y hablando y observando toda la noche. Y tomaste un café y hay bares carísimos y bares de un sándwich y nada más, o sea que hay para todo el mundo, porque ahí va a jugar todo el mundo. Y la gente, o sea, las máquinas tienen computadoras, ¿sí? Están computarizadas las máquinas. Y la gente le hace pases mágicos, esperen que así, le hace pases mágicos a la pantalla, golpea, le habla, reza, cada uno con cosas distintas. Algunos ganan y eso es conexiones ilógicas, causa falsa, ¿sí? Nosotros cuando vamos nos divertimos haciendo lo mismo. Hablale, decí, golpea, tenés que golpear, hacemos... ¿Está? Entonces, bueno, a lo que voy es a que a esto que vimos hoy, no vamos a llegar a ver mapa conceptual, pero lo van a tener que aprender a hacer. Esto que vimos hoy implica que hay que estar atentos a las cosas que nos dirigen, ¿sí? A los mensajes que nos dirigen hay que estar atentos, porque si uno quiere tener independencia de pensamiento, no tiene que tenerla aun cuando nos hablen de cosas con las que estamos de acuerdo. Porque cuando nos hablan, y es más peligroso todavía cuando nos hablan y nos dicen cosas con las que estamos de acuerdo. ¿Cómo descubrimos ahí aquello que está con una conexión psicológica destinada a conmovernos y no una explicación y un desarrollo lógico? ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Claro, mirá, tiene razón. Yo veo cosas de gente que ponen en Facebook y digo, ¿cómo puede ser que ponga esto? Y después me pongo a pensar que están destinados, todos los memes están destinados a movernos, a movernos sentimentalmente, y no necesariamente que lo que explica un meme sea verdad y tenga conexión lógica, sino que está destinado a movilizarnos. Bueno, acá va a haber que trabajar para explicar, convencer y desarrollar. Primero texto informativo, volviendo al principio de la clase de hoy, dejando de lado los juegos y las cábalas. Clase de hoy, volviendo al principio, hay que dar una explicación y en la segunda mitad del año empezamos a argumentar. Ahora todavía no, por lo menos en esta materia, ¿sí? En esta materia. Y por ahora la tienen que poder explicar primero individualmente y después grupalmente para la semana que viene las 3 cosas de las que se trató hoy, ¿sí? Trabajamos con cómo se hace un texto expositivo
diciendo qué componentes tiene, cómo se organiza y en qué posición nos ponemos al escribir. Trabajamos con el texto, trabajamos con la línea histórica, viendo qué componentes tiene que tener la línea histórica, y hablamos de falacias del lenguaje, no de la lógica, sino del lenguaje. Hasta acá llegamos hoy. Nos quedan 10 minutos. En 10 minutos no vamos a ver mapa conceptual. Tarde o temprano van a tener que aprender a desarrollarlos, porque cuando haya un examen escrito, para empezar, van a poder usar las líneas históricas y los mapas conceptuales como base para y guía para poder escribir las preguntas que yo les haga para molestarles la cabeza, que es parte de mi diversión. Yo no sé si les dije que digo que mi tarea principal es romperles la cabeza. Si no se los dije, se los aviso ahora, porque dicen que el que avisa no es traidor. ¿Metafórica o físicamente, profe? No, que físicamente me echan del laburo. Para que tengo que vivir y tengo que seguir ayudando a mi hijo a desarrollar su vida. Por el momento no. Porque en realidad el chiste sería ahí si te lo mereces, pero no corresponde. ¿Vieron? Hagan de cuenta que no está grabado y hagan de cuenta que no lo dije. No, digo, hay muchas cosas en mi forma de trabajo que tienen que ver con que hay cosas que ustedes tienen que resolver adultamente y por sí mismas y por sí mismos. Yo voy a explicar cosas de la semana que viene de historia de la educación con 4 libros distintos. Cuando pueda los subo al aula. Voy a hablar de 4 libros distintos y 3 líneas 3 líneas para ver la historia, para que ustedes elijan la línea con la que se sienten más cómodas y más cómodos y desarrollen y lean ese libro. No van a leer los 4 libros, van a elegir uno de los 4. Entonces van a tener un libro marxista, un libro latinoamericanista y un libro con desarrollo de base tecnológica y política, y después vamos a ver por qué y en qué se basa cada uno para comprender de qué manera habla cada uno de esos, y cada uno de ustedes va a elegir estudiar del libro que quiere y contestarán las preguntas, incluida el qué es ser profe de filosofía, con el libro que hayan elegido, cualquiera de los 4, no hay problema, no tienen que elegir uno solo. Y yo voy a seguir explicando las primeras veces la historia, la voy a explicar en una perspectiva que trate de abarcar ideas de los 3 lugares, pero que no voy a explicar ningún libro. Ustedes tienen que leer los libros por su cuenta y elegir cuál. Yo no voy a decir lo que dicen los libros, ¿está? No leo libros por ustedes y no doy clase, no dicto clase, pero sí voy a explicar visiones de la historia, y como dije, por el momento vamos a ir hablando. Por supuesto se pueden meter, debatir, decir y trabajar. Con eso empezamos la semana que viene. No, en realidad la semana que viene empezamos primero con el texto que tienen que hacer en grupo y después vemos cosas de la historia. Sí. A ver, una pregunta. ¿Usted puede mandar el archivo de las falacias? Yo voy a subir al aula de filosofía, cuando esté hecha, todos los archivos. ¿Sí? Ok. Dale, perfecto, gracias. Todos los archivos, los libros que les estoy diciendo están en PDF, los voy a subir. El libro de Irving Copy, de donde sale todo lo que puse de las falacias, lo voy a subir. El mapas conceptuales los voy a subir. Ustedes van a ir teniendo el material porque lo tengo casi todo o todo informatizado, ¿sí? Así que tienen que ir leyéndolo. Si quieren, Profe, sí. Vamos. ¿Los textos individuales no los va a revisar? No, individuales no, son 80.
Los textos... Ok. No llego, digo, si ustedes esperan a que yo corrija 80, no terminamos, de verdad. Y yo soy bastante lento para corregir. Por eso lo que van a hacer es un proceso de autocorrección. Escriben individualmente, trabajan en grupo, lo revisan en conjunto en el grupo y después cuando yo voy a hablar con el grupo, hacen su propia autocorrección a partir de la devolución que yo les dé. ¿Está? Si no, es imposible. Y además, porque tienen que empezar a hacer un proceso de autonomía ustedes, de autocorrección y de revisar lo que van haciendo. No sé si les dije hoy a ustedes la frase de Borges. Se las digo. Borges cuando publicaba decía: publico para dejar de corregir. Todo texto necesita montones de autocorrecciones, siempre, y de revisión y de reescritura. Nunca un texto está terminado de una vez y para siempre. Así que además inauguramos un método que es el de revisión del texto para corregirlo. Está Jessica y después... Bueno, Lucía apagó. Jessica. No, era la pregunta que hice recién. Ah, bueno. El Pepe. No, el Pepe se quedó petrificado con la mano levantada, me parece. Hay que apretar. Claro, Si yo no... le iba a decir que por ahí, por más que no corrija individualmente, es algo que nos va a servir hacer el trabajo individual por el tema de que vamos a trabajarlo a lo largo del año. Lo que pasa es que la idea es que nunca entreguen un trabajo sin tener 2 o 3 revisiones. ¿Sí? Hay más cosas. Por ahora hay muchas más cosas. Ya les voy a dar un texto de cómo se utiliza un texto y un texto de cómo diagramarlo en Word para que lo trabajen en Word y lo puedan presentar. Todo eso se los voy a ir dando. No les voy a dar toda la información de golpe porque es mucha. ¿Sí? Otros años lo he dado de golpe y era un despelote. Entonces vamos por partes, dijo Jack. Así que ponen ahora hacemos esto y ustedes van aprendiendo a revisarlo y a autocorregirlo. ¿Está bien? El Pepe, vos para bajar la mano tenés que volver a apretar la manito ahí adentro, adelante donde la tenés. Y ¿sí? para hablar, porque veo que está queriendo hablar, tenés que apretar el micrófono de nuevo. Sí. Viste, está todo en la línea de abajo, está la cámara, el micrófono, la mano. Si tiene compu, si tiene celular, no sé cómo explicarlo porque nunca encuentro nada en el celular. Igual, está igual, Ahí apagó la cámara, por ejemplo. Claro, en vez de prender, apagaste la cámara, en vez de prender, eso que tocaste era la cámara. Bueno, y ahora se fue. Sofía. Se fue. No, profe, queda todo grabado porque a mí me faltó anotar la última parte. Bueno, quería saber eso. Estoy grabando, todavía no terminé, siguen grabando. Así que, Entonces despertó mi hijo y él no pude anotar más. después lo voy a subir, a YouTube, va a estar subida toda la clase en YouTube y la pueden ver toda entera ahí. ¿Está? Profe, todavía no tenemos el campus. ¿Dónde va a subir lo de las falacias? En el campus cuando lo tengan ustedes y lo tenga yo. Tengan un poco. ¿Cómo? No se escuchó. El 28 de marzo habían dicho que iban a abrir el campus. Sí, pero tengan un poco de paciencia. El preceptor, que es el jefe de medios, encargado, EMATP, encargado de medios audiovisuales, técnicos y pedagógicos, que es Juan, que a la tarde es preceptor de lengua y literatura, esta semana estuvo enfermo. Y él tiene que abrir 300 aulas, una por materia, por cada uno de los cursos de las 7 carreras. O sea que tiene que abrir para 28 cursos. No, para 28 no, porque están turno mañana, turno tarde. Algunos tienen el C. Son más de 300 aulas. En cuanto esté yo les voy a subir y va a llegarles un mail, van a ver que va a decir mensajería interna, va a llegarles un mail que va a decir que tienen el aula habilitada, ¿sí?
Bueno, profe, antes de que termine, Sergio Quisper es su canal de YouTube porque los chicos están preguntando en el grupo. Keepersign, Sergio Keepersign. Keepersign. Tiene que estar todo entero. ¿Sí? Bueno, ya termina, así que me dijeron 1 minuto. Morena, si es muy importante decirlo rápido y si no, mandame un mail. No se entiende, hay mucho ruido de viento. Que yo conozco a Juan y a Lili de Lengua y Literatura, los preceptores. Sí, está bien. Bárbaro, pero igual es así. Juan estuvo enfermo esta semana, va a tardar probablemente toda la semana que viene y lo va haciendo. Sí. Chau, profe. Nos vemos el jueves que viene. Que estén bien, buenas noches. Chao, buenas noches. Chao, buenas noches. Buenas noches.